Hola a todos, queridos amigos y amigas. Aleluya. Este es un momento de gracia, de bondad. El Espíritu del Señor está aquí. Estamos profundamente unidos en su presencia. Le pedimos al Señor que nos acompañe, que nos unja, que nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu de Jesús, en tu inmensa bondad, tu ternura, tu amor. Danos penetración, luz espiritual, claridad para entender, el gozo de sabernos que estamos en ti y tú en nosotros. Amén. Aleluya. Queridos todos, este es el tercer domingo de Adviento, que también se llama Domingo Letare, porque la segunda lectura, que es de San Pablo, dice: alegraos siempre en el Señor, estad alegres. Qué bonito. Pues bien, este domingo también tiene como personaje central no a Jesús ni a María, sino a Juan el Bautista. Y esto es muy importante, por lo que Juan simboliza y lo que Juan representa. Como sabéis, Jesús fue discípulo de Juan y Jesús le alabó. En un evangelio recientemente, se nos dice que ningún nacido de mujer es mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es también mayor que Juan. Son palabras profundas y misteriosas. ¿Qué representa Juan? Bueno, pues creo que todo el mundo lo entiende. Representa la moralidad, la justicia, el bien. Son palabras serias e importantes. Moralidad. En cuanto escuchamos esta palabra, alguno de nosotros ya se pone a temblar, se siente incómodo. Y de hecho, la palabra moralidad la asociamos también con moralina, porque ya desde niños hemos escuchado tantas prédicas, tantas exhortaciones, tantas arengas, tantos discursos, desde nuestros padres, los sacerdotes, profesores. Siempre tienes que esforzarte, tienes que hacer, tienes que ser bueno. Dios te va a premiar, Dios te va a castigar. La homilía pasada hablé del infierno. Si no te portas bien, vas a ir al infierno. Tienes que cumplir la ley de Dios, tienes que cumplir sus mandamientos. Y aunque parte de nosotros acepta esto,
ciertamente. Pero otra parte está harta y se rebela. Se rebela contra la moralidad por ser pesada, aburrida, cansina, porque no te da libertad, no te da gozo. De hecho, fijaros qué interesante, ¿no? Cómo siempre la persona que es un rebelde, digámoslo así, es decir, la que no acepta la moralidad, tiene un gran atractivo, sobre todo para los jóvenes. En los años 60, ¿no? Esas bandas de rock. Los Rolling Stones, por ejemplo, entre otros. Pues eran representantes de eso, de la rabia, del inconformismo, de la rebelión. Y atraían tantísimo, ¿no? Esa canción de Michael Jackson, ¿no? Bad, malo. Es verdad que una parte de nosotros pues quiere ser buena y quiere... Pero otra parte considera la virtud como algo pesado, aburridísimo. Y los sermones de los curas como cansinos. Tienes que ser bueno, pórtate bien, perdona, sacrifícate, ten paciencia, ayuda a la gente, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es lo que entendemos de alguna manera por moralidad, ¿no? Y que, insisto, aunque sabemos que no lo podemos rechazar, pero no nos emociona, no nos da alegría, no nos hace cantar de júbilo, todo lo contrario. Para algunas personas puede ser incluso pues un agobio, un peso que no las ayuda a ser mejores. Por eso yo os he contado montones de veces que en mi adolescencia, ¿no? Cuando yo tenía 16, 17 años y escuchamos con mis compañeros, ¿no? Una predicación gozosa, de un amor gratuito, de la gracia, pues eso nos produjo eso, un exultar de júbilo. Y yo creo que también hoy en día hay muchas personas que, aunque no rechacen la moralidad, pero eso no las hace saltar de júbilo ni de gozo. Sin embargo, con una predicación gozosa del amor de Dios gratuito, de la gracia, con eso sí que se sienten eso, vivas, contentas, exultantes, ¿no? Hoy os voy a hablar de la moralidad, para intentar un poco como digerirla y entender por qué Jesús alaba a Juan el Bautista, que es el representante de la moralidad. ¿Qué sentido puede tener en nuestra vida todo esto? Bueno, pues lo primero que tengo que decir es que a lo mejor tú y yo, ¿no? Pues estamos hartos de tanta moralidad y de tanta moralina. Es posible. Pero yo te digo que hay personas que no han recibido una educación moral, ni siquiera eso. El otro día, pues hablando con mi amiga Mary, que está en Hong Kong, comentábamos cómo la nueva moralidad que va invadiendo Hong Kong y que viene de China, fijaros, una nueva moralidad, es la siguiente.
la de tonto el último. Es decir, que si no te aprovechas para tu beneficio, de la manera que sea, es que eres tonto. Que la moralidad de la educación, del respeto, del reconocer los derechos del otro, eso es ser tonto. Sin embargo, la moralidad del que se beneficia, del que se aprovecha por cualquier medio, engañando, robando, etcétera, etcétera, ese es el listo. Es complejo este tema, pero para decirlo en 2 palabras, después de la famosa revolución cultural que hubo en China en los años 60, las siguientes generaciones no han tenido moralidad. Porque en el comunismo no hay moralidad. Incluso, fijaros, la mentira en el comunismo se considera válida, como un arma revolucionaria, decía Lenin. Pues ahí tienes a millones y millones de personas que la única moralidad es su egoísmo, el beneficio propio, intentar conseguir para sí. Y que no hacerlo es ser tonto. Tonto el último. ¿Qué quiere decir la moralidad, queridos hermanos? Pues quiere decir algo muy importante, importantísimo, trascendental. Y es que Dios, fijaros, es un Dios moral. A lo mejor esto los choca, ¿verdad? Que es casi lo mismo que decir, o prácticamente igual, Dios es amor. Es decir, en Dios triunfa la justicia, triunfa la verdad, triunfa la bondad, triunfa el amor. En la charla anterior yo os decía que no es posible, no es aceptable una eternidad del mal, es decir, el infierno. Ahora, eso no puede significar nunca que todo vale. No puede significar nunca que la moralidad del egoísmo será aceptable. ¿Por qué? Muy sencillo. Y esto lo vais a entender también muy bien. Porque el triunfo de Dios es que todas las criaturas nos unamos a Él. Ese será el triunfo, ese será el cielo. Pero Dios es amor. Dios es bondad. Dios es verdad. Dios es rectitud. Dios es justicia. Y si en mí hay malicia, hay mentira, hay doblez, hay odio, si en mí, como digo, no hay esta moralidad del bien, yo no me puedo unir al Señor. Esta unión es imposible, a no ser que el amor de Dios vaya transformando, vaya venciendo, vaya doblegando, purificando, perdonando, todo lo que queráis. Todas son las palabras adecuadas. Lo que en mí hay de inmoralidad. Quiero hablaros también de que esta moralidad puede ser religiosa o, si queréis, llamémoslo así, laica. La moralidad religiosa aparece clarísimamente en la Biblia, que Dios es un Dios moral. Y esto nos puede parecer obvio, pero no lo es, porque en la antigüedad
los dioses no eran morales. Por ejemplo, los dioses en Grecia, en Roma, no eran dioses de bondad, ni mucho menos. Los dioses en Grecia, de alguna manera, participaban de las mismas pasiones que los hombres. Y en Roma, la devoción a los dioses no significaba un cambio de moralidad. Únicamente tú tenías que ofrecer sacrificios para que ellos te protegieran, para que te fueran propicios. Pero la gente no suponía que esto significase pues que tienes que cambiar tus caminos, convertirte y hacer el bien. Para nada. Y en otros dioses de la antigüedad lo mismo. Sin embargo, el Dios de Israel se va revelando como un Dios de bien, como un Dios moral, como un Dios de justicia, sobre todo con los grandes profetas. Jeremías, Isaías, Oseas, Amós. Y ellos denuncian, fijaros, denuncian un culto vacío. ¿Qué quiere decir un culto vacío? Que con la boca alabes a Dios. Le rindas adoración, pero luego con tus acciones conculques la moralidad, la verdad, la justicia, el amor. Entonces los profetas son durísimos y llegan a decir al pueblo: Dios no acepta tus sacrificios, ni tampoco acepta tus oraciones, porque en ti hay maldad y hay mentira. Dios es un Dios de bondad. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en tu sendero. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. Qué palabras más fuertes y que aparecen en todos los salmos, de alguna manera. En muchísimos salmos, en todo caso. Cómo seguir al Señor significa hacer el bien. Hacer el bien y evitar el mal. Esta es, digamos, la moralidad religiosa, que tiene su expresión, fijaros, qué cosa tan preciosa, ¿no? Y tan importante, en el rey David. Un hombre profundamente religioso y que amaba a Dios con todo su ser, pero que cometió maldad. Como sabéis, para poder tener a la mujer de Urías, a Betsabé, pues arregló las cosas para que muriese rápidamente. Y esto que hizo el rey David, fijaros, esto que hizo el rey David, eso lo hacían todos los reyes, sin ningún escrúpulo y sin ningún problema. Pero como el Dios de David es un Dios moral, el profeta Natán le cuestionó. Y le dijo: lo que has hecho es un gran pecado a los ojos de Dios. ¿Cómo reaccionó David? Reaccionó con gran conciencia moral. Es verdad. El Salmo 51. He pecado, he cometido la maldad ante tus ojos. Señor, perdóname. Y él aceptó el castigo por su culpa. Todo esto nos choca y nos duele porque oímos hablar de castigo, de culpa, de maldad, de pecado. No sabemos cómo entenderlo. Sobre todo, como digo, en nuestra conciencia del siglo XXI. Esta es la moralidad religiosa, como decía. Pero hay otra moralidad que es laica. Y sobre todo está representada por el budismo. No solo. También hay personas ateas, por decirlo así, o agnósticas, que tienen una conciencia moral. ¿Qué significa la moralidad, por ejemplo, para el budismo? Pues muy sencillo. Pues que no se puede meditar. Es decir, estar contigo mismo, tranquilo. Tranquilo. Si al mismo tiempo haces mal a otros, si cometes falso testimonio,
si tu vida no está ordenada, si tienes profesiones que suponen daño para los demás, si haces daño con tu lengua, si tienes una conducta sexual inadecuada, si ingieres sustancias tóxicas, todo ello te va a hacer daño a tu espíritu, a tu alma, y no vas a poder meditar, no vas a poder estar tranquilo. Para el budismo la moralidad es como un fundamento sobre el cual construir tu edificio espiritual. No tiene nada que ver con un Dios que te va a premiar o que te va a castigar. Es otro enfoque, pero muy interesante también. Por tanto, los ateos que no creen en Dios o los budistas tienen una razón para comportarse de una manera moral. ¿Cuál es? El higiene espiritual. El higiene espiritual. No se preocupan de premios o castigos, ni cielo ni infierno, sino simplemente ellos entienden que una conducta moral, es decir, que no haga daño ni a los demás ni a sí mismo, que busque el bien, que sea bondadosa, amable, respetuosa, misericordiosa. Eso es el fundamento, los primeros pasos donde se pueda basar todo mi camino espiritual. Sin eso, todo el camino espiritual será una mentira. Es imposible dar ningún paso. Todo esto, queridos hermanos, es inmensamente interesante. La moralidad, es decir, buscar el bien y evitar el mal, aplicarse a ello, es el único camino para la felicidad. Esto es lo que de alguna manera representa Juan Bautista. Dios es un Dios moral. Y a Dios le agrada que hagas el bien y que evites el mal. Entonces diréis, bueno, entonces, si esto es así, ¿por qué a mí no me gusta el tema de la moralidad? ¿O por qué Jesús trasciende a Juan el Bautista? Juan el Bautista mismo dice, yo os bautizo con agua, pero llegará otro que os bautizará con Espíritu Santo y fuego. ¿Por qué entonces viene Jesús a traernos un mensaje más profundo que Juan? Esta es la gran cuestión. La moralidad es buena, es necesaria, pero es profundamente insuficiente. Este es el tema. ¿Por qué es insuficiente? Por dos razones. La primera, supongamos que tú y yo nos sentimos impotentes, incapaces de realizar la norma moral. Por ejemplo, a nivel de no controlar nuestros impulsos, a nivel de superar nuestros pecados, de no ser tan buenos como se nos ha dicho que tenemos que ser. Por ejemplo, yo como sacerdote, ¿no? Pues alguien me puede decir, jo Vicente, ya te vale, un sacerdote, pero fíjate dónde vives, en el barrio Salamanca. Y no te falta de nada. Tienes tu buena habitación, tienes tu comida puesta. Entonces, así cualquiera. Tú lo que tienes que hacer es ir a un barrio pobre y comer mal. Entonces, este tener que, ese deber de, estas obligaciones morales de tener que conformarme a un ideal me agobian y me entristecen. Y mi vida pues es común siempre cargar con un peso grande, ¿no? Ese es un problema de la moralidad.
El otro problema, fijaros, es que pongamos que yo hago todo eso. Y tengo la energía, el coraje, la fuerza de voluntad, el celo de hacer eso, de dejar mi comodidad, de ir a un barrio pobre, de comer o no comer. Pero entonces, ¿cuál es el problema? Que mi yo se expande, se agranda. Mi yo se hace inmenso, porque lo he cumplido, porque lo he conseguido. Este es otro problema que tiene la moralidad, y es que no me libera de mí mismo, de mi ego, lo refuerza. Y para entrar en la comunión con Dios, mis queridos hermanos, en la comunión con Dios y con los demás, este yo tiene que ser profundamente transformado, tiene que morir para nacer de nuevo. La ley, bien sea que la cumpla o no la cumpla, me impide entrar en comunión con Dios y con los demás. Por eso necesitamos un Salvador. Un Salvador que haga capaz, o que me haga capaz, por una parte, de vivir una vida moral, es decir, donde habite la verdad, la justicia, el amor, la rectitud. Que sea capaz de que yo pueda superar, o mejor dicho, que el Espíritu pueda superar en mí mis limitaciones, que yo pueda hacer la voluntad de Dios, que yo pueda realizar el plan de Dios en mi vida, que yo pueda amar, que yo pueda perdonar. Pero, sin que tenga ninguna conciencia de mérito. Sin que tenga ninguna conciencia de que lo he conseguido. Sin que tenga ninguna conciencia de que por eso soy mejor que los demás. Sin que tenga ninguna conciencia o que sin que sienta ningún desprecio por los pecadores, por los que aún no han llegado a mi nivel. Eso solo lo puede hacer el Señor. Eso solo lo puede hacer su Santo Espíritu. Esa es la obra de profunda transformación. Por tanto, queridos hermanos, no rechazamos la moralidad, ni muchísimo menos. Dios es un Dios moral. Pero para llegar a esa moralidad, mis solos esfuerzos no bastan. No basta Juan el Bautista. Es necesario el Espíritu. Es necesario el nuevo nacimiento. Es necesaria esta transformación interior, de la que siempre hablamos. Por eso el anuncio, ¿no?, de Navidad es tan bonito. Os ha nacido un Salvador. No se nos da una nueva moralidad. O mejor dicho, se nos da. Por eso hoy dirá Jesús que si vuestra justicia no es superior a la de los escribas y fariseos, pero es la moralidad que nace del cielo, que nace de la resurrección de Jesús, que nace del Espíritu, es la nueva ley, que nace, fijaros, de la comunión del Espíritu y mi propio Espíritu. Es algo nuevo, es esta intimidad que Dios y yo vamos a caminar juntos. Yo le voy a entregar mi ser y Él me va a construir, a reconstruir, a regenerar. Sin esta regeneración, este nuevo nacimiento, la moralidad sigue siendo aburrida, sigue siendo pesada, sigue siendo un plomazo, sigue siendo algo profundamente antipático, aunque sepamos que sea bueno. Por eso démosle gracias al Señor por Juan el Bautista, pero sobre todo por Jesús y por su Santo Espíritu, que nos va a permitir vivir todo esto con gozo, con alegría, con paz. Dios es amor. Amén. Aleluya.